En la vastedad de la psique humana, Carl Jung descubrió un territorio inexplorado que va más allá de nuestras experiencias individuales. Este pionero de la psicología profunda nos reveló que cada ser humano no solo es portador de su historia personal, sino también de un legado psíquico ancestral que influye profundamente en nuestra identidad. Esta comprensión revolucionaria cambió para siempre nuestra manera de entender la influencia familiar en el desarrollo psicológico. Jung propuso que existe una capa más profunda que el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Esta dimensión psíquica, comparable a un vasto océano de experiencia humana compartida, contiene los patrones universales que moldean nuestra experiencia. En el contexto familiar, este inconsciente colectivo se manifiesta de manera única, creando lo que podríamos llamar un inconsciente familiar colectivo. Jung propuso que existe una capa más profunda que el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Esta dimensión psíquica, comparable a un vasto océano de experiencia humana compartida, contiene los patrones universales que moldean nuestra experiencia. En el contexto familiar, este inconsciente colectivo se manifiesta de manera única, creando lo que podríamos llamar un inconsciente familiar colectivo. Los contenidos del inconsciente colectivo no son estáticos, se transmiten y evolucionan a través de las generaciones. Jung observó cómo las experiencias significativas de nuestros antepasados dejan una huella en este reservorio compartido, influyendo en las generaciones futuras de maneras sutiles pero profundas. La sombra, uno de los conceptos más provocadores de Jung, adquiere una dimensión especial en el contexto familiar. Representa no solo lo que reprimimos individualmente, sino también los aspectos negados y rechazados de nuestra historia familiar colectiva. Jung enfatizaba cómo los secretos familiares, esos aspectos de nuestra historia que preferimos mantener en la oscuridad, se convierten en poderosas fuerzas dentro de la sombra familiar. Estos secretos, aunque ocultos, ejercen una influencia significativa en las generaciones posteriores. La integración de la sombra familiar requiere un trabajo consciente y valiente. Implica reconocer y confrontar los aspectos oscuros de nuestra herencia, transformando estas energías reprimidas en fuentes de sabiduría y crecimiento. Los complejos, según Jung, son núcleos de experiencia emocional cargada que influyen en nuestro comportamiento. En el contexto familiar, estos complejos se forman y transmiten a través de las generaciones, creando patrones repetitivos de comportamiento y relación. Jung dedicó especial atención a los complejos parentals. El complejo materno y el complejo paterno influyen profundamente en cómo nos relacionamos no solo con nuestros padres, sino con todas las figuras de autoridad y nurtura en nuestra vida. Los complejos pueden transmitirse a través de las generaciones, creando lo que Jung llamaría patrones arquetípicos familiares. Estos patrones influyen en nuestras elecciones de vida, relaciones y desarrollo personal. La individuación, término acuñado por Jung para describir el proceso de realización del sí mismo, adquiere una dimensión especial cuando se considera en el contexto familiar. Este proceso implica diferenciarse de los patrones familiares inconscientes mientras se integran conscientemente los aspectos valiosos de nuestra herencia. Jung enfatizaba que la individuación no significa aislamiento o separación de la familia, sino una integración más consciente de nuestras raíces familiares en nuestra identidad única. Es un delicado balance entre honrar nuestra herencia y desarrollar nuestra propia individualidad. El proceso de individuación en el contexto familiar sigue etapas específicas, desde la identificación inicial con los patrones familiares hasta la diferenciación consciente y la eventual reintegración en un nivel más maduro. Los símbolos, fundamentales en la psicología junguiana, actúan como puentes entre lo consciente y lo inconsciente en el contexto familiar. Jung veía los símbolos familiares como portadores de significado psicológico profundo, transmitiendo sabiduría ancestral a través de las generaciones. Los rituales familiares, desde las celebraciones importantes hasta las rutinas diarias, fueron vistos por Jung como expresiones simbólicas que conectan a los miembros de la familia con su herencia colectiva y facilitan la transmisión de valores y significados profundos. Jung observó cómo los símbolos familiares evolucionan y se transforman a través de las generaciones,
adaptándose a nuevos contextos mientras mantienen su esencia significativa. Jung fue pionero en reconocer cómo los patrones psicológicos se transmiten a través de las generaciones. Su concepto del inconsciente colectivo proporciona un marco para entender cómo las experiencias familiares influyen en generaciones posteriores. La idea de una memoria psíquica familiar sugiere que llevamos dentro de nosotros no solo nuestras propias experiencias, sino también las memorias psíquicas de nuestros antepasados, manifestadas a través de símbolos, sueños y patrones de comportamiento. La comprensión de la transmisión transgeneracional nos permite reconocer nuestra responsabilidad en la cadena generacional y trabajar conscientemente para transformar patrones disfuncionales. Jung consideraba los sueños como mensajes directos del inconsciente. En el contexto familiar, los sueños pueden revelar conexiones profundas con nuestra herencia ancestral y mostrar caminos para la sanación familiar. Los símbolos que aparecen en nuestros sueños pueden estar conectados con la historia familiar no procesada o con sabiduría ancestral que busca expresión en nuestra vida consciente. El análisis de los sueños desde una perspectiva junguiana puede ayudarnos a comprender y transformar patrones familiares disfuncionales y acceder a la sabiduría contenida en nuestra herencia familiar. Jung utilizó la metáfora de la alquimia para describir el proceso de transformación psicológica. En el contexto familiar, este proceso implica la transformación consciente de patrones heredados y la integración de aspectos sombríos de nuestra herencia. Al igual que en la alquimia tradicional, la transformación familiar sigue etapas específicas: reconocimiento, confrontación, integración y transformación de los patrones familiares. El trabajo alquímico con los patrones familiares puede llevar a una sanación profunda que beneficia no solo al individuo sino a toda la línea familiar, tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo. Jung vio en el mito del héroe un patrón universal que se repite en la vida de cada individuo. En el contexto familiar, este viaje heroico implica enfrentar la sombra familiar, integrar los complejos heredados y emerger con una identidad más completa. El viaje del héroe familiar implica enfrentar desafíos específicos relacionados con nuestra herencia, patrones limitantes, expectativas familiares, y la necesidad de diferenciación. El héroe familiar, después de su viaje de descubrimiento y transformación, regresa para compartir su sabiduría y contribuir a la evolución consciente de su linaje. Como Jung enfatizaba, el trabajo de integración consciente de nuestra herencia familiar es tanto personal como colectivo. Implica un delicado balance entre honrar nuestras raíces y crear algo nuevo. Cada individuo tiene la responsabilidad y la oportunidad de trabajar conscientemente con su herencia familiar, transformando patrones disfuncionales y fortaleciendo aspectos positivos. Al trabajar conscientemente con nuestra herencia familiar, creamos un legado más saludable para las generaciones futuras, contribuyendo a la evolución consciente de nuestra línea familiar. La exploración de nuestra herencia familiar desde la perspectiva junguiana es un viaje continuo de descubrimiento y transformación. Como Jung nos enseñó, cada paso hacia la consciencia individual contribuye a la evolución de la consciencia colectiva. ¿Qué aspectos de tu herencia familiar están pidiendo ser reconocidos y transformados? Los sueños, las relaciones, y los patrones que se repiten en tu vida pueden contener claves importantes para tu proceso de individuación familiar. El viaje hacia la autenticidad es también un viaje hacia la comprensión y la integración de nuestra herencia familiar. ¿Estás listo para emprender este viaje profundo de descubrimiento, donde cada paso hacia la consciencia es también un paso hacia la sanación colectiva de tu linaje familiar? Recordemos que, como Jung señaló, el trabajo con nuestra herencia familiar no es solo para nuestro beneficio individual, sino que contribuye a la evolución de la consciencia colectiva de la humanidad. ¿Qué papel elegirás jugar en esta gran danza de transformación familiar y colectiva? Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Hasta el próximo vídeo.